Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Nacido Jesús en Belén de la Judea, en los días de Herodes el rey, he aquí que unos magos, venidos de las regiones orientales, llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que nació? Pues vimos su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Este es el relato que el evangelista Mateo hace en torno a la estrella de Belén. Es oportuno que nos ocupemos hoy de este tema. La estrella de Belén es uno de esos muchos puntos oscuros que tiene la Biblia, porque la Biblia está escrita a veces con un lenguaje simbólico y en ocasiones pasa muy por encima sobre algunos temas sin explicarlos en profundidad. Aquí en este programa estamos libres de prejuicio, no nos sentimos comprometidos con nadie ni con nada.
pero aún así pensamos que no es irreverente ocuparnos, como hemos hecho en otras ocasiones, de estos aspectos, de estos relatos que hay en la Biblia. El de la estrella de Belén es interesante puesto que está abierta la puerta a la especulación, no hay nada suficientemente claro en el relato bíblico y sí, mucho puede opinarse, puede sugerirse, puede decirse, y así se ha hecho en torno a este tema. Si ustedes recuerdan, seguramente que lo recuerdan, había un libro, existe un libro que se tradujo aquí al castellano hace unos 20 años, de Werner Killer, se llamaba Y la Biblia tenía razón. Fue un libro de cierta importancia en aquella época, una época más intolerante en la que no se podía hablar abiertamente y mucho menos someter a crítica a estos temas, y ese libro alcanzó una amplia difusión. Werner Killer estaba empeñado en demostrar que la Biblia se basaba en argumentos históricos, geográficos y geológicos ciertos, que en definitiva la Biblia tenía razón. Nosotros pensamos que sí, que la Biblia tiene razón, aunque los razonamientos que emplee Killer a veces nos hagan sonreír. Killer, al hablar del enigma de la estrella de Belén, trataba de explicarlo con un razonamiento sencillo. Él decía que para que una estrella en aquella época hubiera llamado la atención de los tres magos hasta el punto de seguirla, para que pudiera ser identificada en el cielo, esa estrella tenía que ser distinta a las demás. Para que esa estrella fuese distinta y además fuese nueva, apareciera súbitamente en el cielo, solamente cabían dos explicaciones: o que fuera un cometa o que fuera una nova. Un cometa, ya veremos si es o podría ser o no podría ser, no habría pasado desapercibido, ya que, según saben ustedes bien, la gente en la antigüedad, incluso hoy en día, pone a lomos de la cola de los cometas toda su angustia. Hacen a los cometas símbolos, presagios de catástrofes, presagios de muerte, de tal forma que no hubiera pasado desapercibido un cometa. Yo puedo asegurarles que la estrella de Belén no era un cometa. No lo era, como les digo, porque los cometas nunca han pasado desapercibidos, por esa angustia que se ponía en ellos y porque era un fenómeno tremendamente notorio dentro del cielo de entonces. Los cometas han quedado registrados en los textos, en la historia de los pueblos antiguos, y además de una forma precisa. Por ejemplo, en aquella época o cercano a aquella época se vio un cometa en el año 44 a.C., poco después del asesinato de César. Luego ya en nuestra era se vio otro en el año 17, otro en el año 66. Este tuvo su importancia porque fue poco antes del suicidio de Nerón. Los romanos, los griegos, los chinos, cualquier pueblo antiguo que registrara en sus crónicas lo que iba sucediendo, recogía fielmente el paso de los cometas. Y en la época del nacimiento de Jesucristo no hubo ningún cometa. El mismo razonamiento se puede emplear a propósito de las novas. Las novas son estrellas, soles, que literalmente estallan, proporcionando una tremenda, una vivísima luz que llama poderosamente la atención en el cielo, tanto o más que un cometa. Por eso las novas también se han ido recogiendo en las crónicas, se han ido recogiendo en la historia de la humanidad. Tampoco en la época de Jesucristo hubo la explosión de ninguna nova. Hubo una en el año 134 a.C. y otra ya en nuestra era en el año 173. Pero en aquellos años en los que nació Jesús no hubo ninguna nova. Si no era un cometa, si no era una nova, ¿qué era la estrella de Belén? Killer nos razonaba con bastante lógica lo que podía haber sido. Él aludía a Kepler. Si ustedes recuerdan, Kepler fue un astrólogo, que vivió en el siglo XVII, tremendamente importante para la historia de la astronomía. Es uno de los padres de la astronomía actual.
Kepler, como buen astrólogo, hizo una serie de cálculos y llegó a la conclusión de que en el año 7 a.C. se produjo un fenómeno astronómico de enorme importancia astrológica. Fue una triple conjunción de Júpiter y de Saturno dentro de la constelación de Piscis. Ustedes recuerdan que hemos hablado en ocasiones, al hablar de las distintas eras astrológicas, que se consideraba que la era de Piscis comenzó aproximadamente coincidiendo con el nacimiento de Cristo. Esto es cierto. Kepler en sus estudios llegaba a la conclusión de que era en el año 7, cuando se produjo esa triple conjunción. Pero luego después, en una época más actual, en 1925, al traducir unas tablillas cuneiformes procedentes de Babilonia, ustedes recuerdan también que al hablar de la astrología aludíamos inevitablemente a Babilonia. Estos pueblos de la cuenca del Éufrates y del Tigris fueron probablemente, o casi con seguridad, los que dieron la estructura actual a la astrología, los que estudiaron exhaustivamente el cielo para componer toda esa serie de mapas, de cartas astrológicas y de datos necesarios sobre los que se ha construido la astrología actual. Bien, en 1925, al traducir esas tablillas cuneiformes que procedían de Sipar, Sipar era la escuela astrológica más importante de Babilonia, se pudo comprobar que en esas tablillas, en esa escritura, se aludía a esa triple conjunción, Júpiter-Saturno, en la constelación de Piscis, en el año 7 antes del nacimiento de Cristo. Kepler tenía razón, existió una triple conjunción. La triple conjunción significa que, sobre todo la última de las tres, que Júpiter y Saturno están suficientemente juntas desde el punto de vista humano como para parecer una sola estrella. Y al ser una estrella formada por la suma de esas dos, de la intensidad luminosa de esas dos estrellas, parecería una estrella más luminosa de lo normal. Una estrella que caminaba directamente en dirección sur. Si recordamos que los magos caminaban desde Jerusalén hacia Belén, también en dirección sur, Kepler parece haber resuelto el problema al decir que los magos, tal como está escrito en el texto bíblico, seguían esa estrella que iba precediéndoles. Esto es aparentemente muy claro, muy hermoso, pero muy falso. En primer lugar, Kepler se conforma con una fecha aproximada. Como él señala, como señala Kepler, como señalaron las tablillas cuneiformes de Babilonia, de Sipar, esa triple conjunción, esa estrella doble, apareció en el cielo 7 años antes del nacimiento de Cristo. Y esto está bien especificado. 7 años es una diferencia considerable, pero hay otras razones. Esto sería la Tierra. Esa estrella, doble estrella, estaría aproximadamente aquí. Realmente no es la estrella lo que se desplaza, sino que es la Tierra en su giro la que hace que al desplazarse parezca que las estrellas van en esta dirección. Esas estrellas suficientemente lejos de la Tierra no marcarían nunca un camino, marcarían un sentido, una dirección, pero esa dirección sería válida no solamente sobre Belén, sino prácticamente sobre todo el hemisferio de la Tierra que en ese momento, en el que ese momento era de noche. De ninguna manera un objeto luminoso situado a tan tremenda distancia puede marcar un camino. Pero además, si tenemos en cuenta otro hecho, y es que se dice en el texto bíblico, en el relato bíblico, que la estrella iba precediéndoles, pasarían dos cosas, o podrían pasar dos cosas, para que los magos se detuviesen. Una, que es que la estrella, esa doble estrella, en un momento determinado se parase, se detuviese, lo que es totalmente imposible, o que los magos, siguiendo la dirección que señalaba esa estrella, se hubieran detenido porque no hubieran tenido más remedio.
es decir, cayéndose al Mar Rojo, que es lo que les pillaba en el camino. No es pues una estrella, no es una doble estrella. Sin embargo, los textos bíblicos son claros, son terminantes. El mismo San Mateo 2:9 dice: la estrella que habían visto en Oriente les precedía hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. Esto es algo que Killer no tuvo en cuenta. Si se detuvo, no podría ser una estrella forzosamente. Tendría que ser algo suficientemente bajo, a suficientemente poca altura como para marcar un camino, y algo capaz de detenerse, capaz de pararse en un momento determinado. Eso no parece en ningún caso una estrella. Pero si tenemos en cuenta otros testimonios, como puedan ser los apócrifos, obtenemos algunos datos más. En el tomo segundo dice: cuanto más se acercaban a Belén, más intenso era el brillo de la estrella. Esta tenía la forma de águila, volando a través de los aires y agitando sus alas. Curiosa estrella esta, que se comporta de una forma tan particular, que va suficientemente bajo como para marcar un camino y que además es capaz de detenerse, y que en los apócrifos es descrita como una estrella con alas. Cada vez nos alejamos más de la idea de una estrella y nos acercamos más a la idea de algún tipo de vehículo. Pero aún hay más. De los apócrifos que hacen referencia al viaje de los magos, a la estrella de Belén, hay algunos sumamente curiosos, sumamente extraños, como el llamado protoevangelio de Santiago, que se atribuye a Santiago el Menor. En él se dice textualmente: al llegar a la gruta se pararon, y he aquí que ésta estaba sombreada por una nube luminosa. En un momento determinado esa nube luminosa se aleja y brilló dentro una luz tan grande que nuestros ojos no podían resistirla. Una nube brillante, una nube luminosa. Ustedes saben la cantidad de veces que los testigos actuales de avistamientos de ovnis hacen referencia a ellos como una nube luminosa. El hecho es que la Biblia está llena de alusiones a este tipo de fenómenos, a nubes luminosas, como la que cita San Mateo 17:1, aún estaban hablando cuando los cubrió una nube resplandeciente y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, escuchadle. Una nube luminosa asociada en los textos bíblicos a la presencia de Yahvé, una nube luminosa a veces densa. Yahvé le dijo a Moisés: yo vendré a ti en densa nube para que vea el pueblo que yo hablo contigo y tengan siempre fe en ti. Una nube que en este caso descendió sobre el monte Sinaí con unos efectos muy llamativos. Todo el Sinaí humeaba, pues había descendido Yahvé en medio del fuego, y subía el humo como el humo de un horno, y todo el pueblo temblaba. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, libros que según los concilios de la Iglesia fueron escritos por hombres iluminados por el Espíritu Santo, se cita con harta frecuencia fenómenos aéreos descritos a veces como complicados ingenios voladores. Recuerden, si no, la visión de Ezequiel, de la que ya hablamos en otra ocasión, o descritos como nubes densas, como nubes luminosas, nubes que a veces aterrizaban con gran aparato de trueno y humo. De veras que no hace falta mucha fantasía para interpretar la Biblia bajo el punto de vista de una intervención extraterrestre. Además, no tienen ustedes por qué dar crédito a la versión que en este sentido podamos dar unos u otros. Simplemente lean los textos sagrados, en especial el Éxodo, y saquen sus propias conclusiones. Les aseguro que su opinión, después de una lectura detallada y abierta a la posibilidad de una posible intervención de los ovnis, su opinión les va a tener entretenidos durante bastante tiempo. A mí no me parece una falta de respeto, y menos en este caso concreto de la estrella de Belén,
incluso me parece una bella idea. Pensar que la estrella no era realmente una estrella, sino otra cosa. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no pensar que esa estrella era en realidad un ovni? Sería hermoso llegar a esa conclusión, pensar que una nave extraterrestre, un vehículo procedente de un pueblo del espacio, un pueblo más sabio, más cercano a la verdad, por tanto, fue el que guió a los Reyes Magos en su camino hasta Belén, hasta donde nació Jesucristo. La Biblia, los textos sagrados, dejan muchos puntos oscuros, poco explicados, de forma que en ellos, ¿por qué no?, pueden caber también los ovnis, igual que hubo lugar para ellos una noche sobre el cielo de Palestina hace 2000 años.